Voy a tratar, la temática evidentemente africana es amplia, diversa. El tema de esta noche es África, un continente a la deriva, punto de interrogación. Voy a tratar en los 12 minutos más o menos que están previstos, dar algunos elementos de cómo yo veo esa problemática. Efectivamente, digamos, África es un continente hoy particular en el conjunto de un contexto internacional. ¿En qué sentido particular? En el sentido de que la impresión que tenemos, independientemente de la coyuntura actual en la que estamos, una coyuntura de crisis financiera relativamente importante y que puede ser aún más importante, pero en este contexto en el que estamos, indiscutiblemente África aparece como un continente, y sobre todo África subsahariana, como un continente con una serie de problemas que no ha conseguido resolver aún. Y el sentimiento que puede tener un observador internacional es que si aquellos continentes que hace poco aún pertenecían a lo que llamamos el tercer mundo, como América Latina o como Asia en general, tanto Asia del Sur como Asia del Sureste, como Asia de Extremo Oriente, en esas zonas una dinámica se ha puesto en marcha que se está traduciendo en términos de desarrollo, en términos de mayor democracia, en términos de mayor, digamos, distribución de la riqueza o del crecimiento, aunque persistan evidentemente muchas desigualdades. El sentimiento que tenemos es que África no está avanzando al mismo ritmo. Evidentemente, mi opinión es que África también está saliendo de esa situación infernal en la que se ha descrito hasta ahora. En África hay muchos menos conflictos en este momento, conflictos militares, bélicos, que en otro momento. En África hay cada día más democracias y más democracias que se afianzan que en otro momento. En África hay un movimiento social de hombres, de mujeres, de campesinos, de estudiantes, de profesores, muy activo, extraordinariamente activo, en las ciudades en particular. En África hay un crecimiento importante en este momento, un crecimiento, digamos, en su conjunto, de entre el 5 y el 8%, un crecimiento en término medio superior al de América Latina, por ejemplo. Y por consiguiente, este continente no está condenado a tener esa imagen tan negativa que ha tenido hasta ahora. Pero, sin embargo, efectivamente sigue siendo un continente más atrasado en términos de aceleración de desarrollo que otros. ¿Por qué razones? Por una parte están las consideraciones históricas que no se pueden obviar. África, yo digo, es un continente que ha conocido, y es el único que ha conocido, tres enormes tragedias, como ningún otro continente, en definitiva, las ha conocido en términos acumulados, digamos. Por una parte, la experiencia masiva de la esclavitud. Es obvio que la esclavitud ha sido, desgraciadamente, una práctica muy extendida, sobre todo en la antigüedad, y muy generalizada en la antigüedad. Pero África ha conocido una esclavitud masiva, concentrada en el tiempo, especialmente durante 3 siglos, del siglo XVI al siglo XIX, concentrada en las costas en particular y particularmente deshumanizadora. Hay que recordar, además, que la trata, como se llamó, la trata,
tenía por objetivo precisamente el de deshumanizar al hombre africano, al hombre y a la mujer, evidentemente, al ser humano africano. Que existieron debates teológicos para saber si el africano tenía alma o no tenía alma, que en cierta medida, efectivamente, el profesor lo recordaba al instante en una conversación con la prensa, en la controversia de Valladolid se decidió que los indios de América sí tenían alma, que fue la tesis de Bartolomé de las Casas, y por consiguiente no debían someterse a la esclavitud. La consecuencia de eso es que sí debía someterse a la esclavitud a los africanos. Y de ahí surgió el fundamento, perdón, el fundamento teológico, digamos, de la esclavitud, la autorización, en definitiva, de la esclavitud. Millones de seres humanos fueron de esa manera extraídos de su contexto, arrancados a su contexto, vendidos como mercancías, transportados a América en condiciones absolutamente abominables, tratados como bestias de carga, como animales de trabajo en América, ¿verdad? Y este contexto se ha traducido también por algo que a veces no se ha valorizado o apreciado suficientemente, el hecho de que muchas poblaciones africanas tuviesen que huir de las costas, refugiarse en el interior de las tierras o de las junglas para escapar a la trata y vivir finalmente de manera aislada, aislándose voluntariamente, de manera que precisamente durante siglos esas comunidades se quedaron al margen del desarrollo, al margen de la evolución, de la técnica, al margen de la evolución del resto del mundo. Segunda tragedia africana es su colonización. Evidentemente la colonización africana no es una especificidad africana. Otros continentes han sido colonizados, en particular el continente americano, una gran parte de Asia. Casi todo el mundo ha sido colonizado por los países europeos, que son los únicos que han salido de su continente para extenderse a través del mundo. La particularidad africana, y quizá paradoja también, es que es el último continente colonizado, históricamente. Es un continente que se coloniza esencialmente a final del siglo XIX, excepto partes de la costa, ¿verdad?, donde se instalan sobre todo una serie de puertos con un poco de terreno al exterior, un poco el sistema portugués, ¿verdad? Pero esencialmente el interior del continente no estaba colonizado hasta final del siglo XIX y cuando los europeos, franceses, ingleses, alemanes, sobre todo italianos también, deciden conquistar el interior de las tierras africanas, es un momento en el que estos países son países que dominan el mundo y que tienen un avance técnico, en particular en las técnicas militares, extraordinariamente desarrollados. Y por consiguiente la conquista de África es muy brutal, extraordinariamente brutal, y se hace en muy poco tiempo, destruyendo una serie de estados, una serie de sociedades que estaban relativamente bien constituidas, lo cual no va además sin derrotas africanas. Recordemos que los británicos en particular padecen una de las peores derrotas frente a los zulús, ¿verdad?, en la conquista de África del Sur. Pero, sin embargo, estas derrotas, o la de los italianos también en la conquista de Abisinia, pero esta colonización es una colonización que va a destruir estas sociedades, que va a dividir comunidades mediante el trazado de fronteras en función de los intereses europeos. Recordemos que en la conferencia de Berlín, en 1885, se reúnen las potencias europeas y deciden
sin que aún se haya explorado el continente, sin conocer el continente. Se decide en un mapa distribuirse el territorio entre los amos del mundo. Y luego se parte a la conquista de esos territorios, por consiguiente dividiendo sociedades, familias, grupos étnicos, lingüísticos, etc. Este tipo de segundo terrible traumatismo, ningún otro continente lo ha conocido en época reciente, estoy diciendo. Lo ha conocido, evidentemente, América del Sur, cuando se destruyeron las civilizaciones azteca o inca u otras. Tercer gran traumatismo es cuando, en torno a los años 60, se producen las independencias africanas, muy rápidamente también. Estas independencias se hacen en función, en la mayoría de los casos, de los intereses de la potencia colonial, que ahí también va a transferir el poder a grupos políticos o a comunidades étnicas que les son muy afines. Es decir, que se crea una transferencia de la dominación, sobre todo en la medida en que el poder colonial conserva el proyecto de seguir explotando el país, pero en vez de explotar a la sociedad con lo que eso conlleva finalmente de necesidades en términos de mínimas, aunque sean mínimas en términos de infraestructuras, de ocuparse de la población, aunque algunas potencias coloniales lo hicieron muy poco. Recordemos, por ejemplo, que Bélgica, que coloniza el Congo durante casi un siglo, cuando, hablo bajo el control del profesor, cuando Bélgica se retira del Congo, hay, si mal no recuerdo, un solo diplomado de estudios superiores congolés, uno solo se ha formado en casi un siglo de colonización. Por otra parte, el hecho de que hoy exista un gran interés por las materias primas africanas, es verdad que le da mayor juego a los países africanos, porque tienen hoy, antes tenían a un solo comprador, que era Europa, en particular las potencias coloniales o excoloniales, y dependían de ese mercado. Hoy, en particular, muchos países tienen 3 compradores potenciales. Estados Unidos, que está muy presente sobre todo en la extracción de gas y de petróleo, y China, que se está transformando a la vez en el primer inversor de África y también en el primer cliente de África. Actualmente el primer cliente sigue siendo la Unión Europea, pero ya China va en ese camino. Esto le ha dado un margen, evidentemente, que ha permitido que los precios sean más elevados y le da crecimiento a África. Pero lo que sí observamos es que África sigue siendo un país exportador de materia prima. Es decir, que hay muy poco sector de transformación en África. Lo que acabo de decir del algodón, que se vende, ¿verdad? Se puede vender, o hasta lo pueden comprar negociantes europeos, o el cacao, por ejemplo, Costa de Marfil es el primer país productor de cacao, pero en Costa de Marfil no hay una sola fábrica de chocolate. El chocolate, ustedes observan que se dice siempre que el mejor chocolate es el chocolate suizo o belga. Pero ¿dónde están las plantas de cacao, las plantaciones de cacao de Suiza o de Bélgica? No existen. Y por consiguiente, esta situación se da no solo con las producciones de la agricultura, sino también con las producciones de la minería. Es decir, que sigue habiendo este tipo de explotación y por consiguiente hoy es necesario, quizá estemos en la necesidad de estudiar, de ver cómo algunos gobiernos están planteando la necesidad de crear este sector intermediario y de transformación para que por fin pueda haber mucho más trabajo en África, efectivamente, y que las personas que se forman en África no tengan forzosamente que ir a trabajar
a otras regiones, a veces simplemente para transformar los propios productos africanos, las propias materias primas africanas que se han llevado a otros continentes. Por consiguiente, hay una esperanza hoy en África, una esperanza política, económica, pero una necesidad cada vez más de pensar cómo se puede afianzar esta esperanza. Muchas gracias.